Hoy conoceréis a una banda de delincuentes justicieros un tanto particular. Hola, hoy es día 8 de enero, hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras aprendéis a concentraros, porque los audiolibros o los audiorelatos, si una cosa tienen, es que te ayudan a focalizarte, a poner los 5 sentidos, especialmente uno, el del oído, en aquello que estás haciendo. A mí lo cierto es que, ya se dice, ¿no?, que en casa del herrero cuchara de palo, y a mí me cuesta muchísimo escuchar audiolibros que sean largos en formato sonoro, porque la cabeza se me va a otros lados. Pero estoy haciendo un esfuerzo para intentar concentrarme al máximo y disfrutar de las lecturas sonoras. Ahora mismo estoy audioleyendo, o como se diga, Riña de gatos, de Eduardo Mendoza, que está narrado en este caso por el actor Jordi Brau, y lo cierto es que estoy disfrutando muchísimo. Bueno, aparte que yo soy un fan absoluto de Eduardo Mendoza y de su ironía y su humor absurdo, y en esta ocasión mezcla este estilo tan particular con una historia ambientada en el Madrid de 1936, meses antes de que empezara la Guerra Civil, y explica la historia de un inglés que es experto en arte español, concretamente en Velázquez, que viaja a España para tasar una obra de arte de este artista español, y a partir de ahí, se ve envuelto, digamos, en las tramas políticas de esos meses previos a la contienda española. Aún no lo he terminado, pero la verdad es que estoy enganchadísimo, así que ya os iré contando. Nada, espero que hayáis empezado el año con fuerzas, que los Reyes os hayan traído muchos libros, y hablando de humor absurdo, creo que la mejor manera de empezar la cuesta de enero, la temida cuesta de enero, es con un poco de humor. Ya sabéis que me encanta el humor y que me gusta mucho utilizar el humor para ir un poco más allá, ¿no? Y para reflexionar de cosas que quizás podríamos abordar de una forma mucho menos superficial y mucho más seria, pero yo creo que el humor es un mecanismo idóneo porque te permite ver las cosas desde una cierta distancia, y por eso creo que una nota de humor siempre ayuda a que la ficción pues sea más eficiente y nos llegue más. Así que, sin más preámbulos, os presento La Asamblea, un cuento que escribí hace cosa de 2 años y que, como veréis, trata de temas que suelen estar en el debate público. Dentro cuento. La Asamblea. Se cuela dentro del bloque unos minutos antes de que los primeros rayos de sol lo puedan atrapar. Sube los escalones asegurándose de saltarse los que sabe que chirrían. Entra en el apartamento. Nunca hubiera pensado que podría considerar aquel antro como su casa, pero sí, cuando cierra la puerta, nota cómo las pulsaciones se calman. Lanza el maletín sobre los cojines que hacen de sofá, se afloja la corbata y se ayuda con los pies para expulsar los mocasines enfangados. Tiene la misma sensación que cuando salía de parranda. Se nota los ojos hinchados de no dormir, lleva la camisa sudada y hecha un desastre, y todo lo que ha pasado durante la noche se le amontona en la cabeza sin que pueda poner orden. Pero la resaca que está gestando no tiene nada que ver con la que le provocaba Ponaeri. Echa un vistazo al móvil. Aparecen las primeras notificaciones de la jornada, las de los periódicos digitales. No tiene que deslizar demasiado la pantalla porque la noticia que buscaba es la quinta más importante del día que empieza, el primer día sin el violador del Guinardó. Hayan muerto al violador del Guinardó en una zona boscosa de Montjuïc, titula la periodista. Mira con atención el primer párrafo del artículo y respira satisfecho. Le gusta leer las noticias que hablan de lo que ya conoce, porque le parecen más reales incluso que lo que él mismo ha vivido. Le resultan clarificadoras.
El abogado se puso la camisa por dentro de los pantalones mientras veía cómo se acercaban las luces del primer coche. Mira que les tenía dicho que tenían que circular con los faros apagados cuando se acercaran al bosque, pero no había manera de inculcarles disciplina. El primero en llegar fue el Pescadillo, como siempre. Le siguieron el Pinchos, el Babas, el Rudy y el Cobra. El Luces cerró la comitiva. Él había sido el único que había cumplido la primera norma de la asamblea: tenéis que ser invisibles. Había llegado en un coche con los cristales tintados y los faros apagados. Todos juntos acumulaban entre 7 y 11 asesinatos, unos 300 kilos de cocaína confiscados y más de 200 millones de euros robados en distintos atracos. Pero allí estaban, saludándose con abrazos y besos. ¿Cómo le van los estudios a Julia? ¿Y qué? ¿Ya has encontrado trabajo? ¿Y a tu hermano aún no lo han dejado salir? Las asambleas eran reencuentros emotivos, una ocasión idónea para ponerse al día y hacer recuento de los que habían caído, los que seguían en activo y los que se habían reinsertado. Siempre tenían que lamentar la ausencia de alguien. Eso era mucho peor que las sillas vacías en Navidad. ¡Shh! El abogado les hizo bajar la voz. No hemos venido para estar de cháchara, ¿recordáis? El abogado se había moldado bien al papel de presidente de la asamblea. Lo habían elegido por unanimidad porque corría la voz de que en la cárcel se había sacado la carrera de Derecho. Su sueño era especializarse en Derecho Marítimo. El salitre le corría por las venas después de una década descargando contrabando, y siempre presumía de que después de tantas operaciones la pasma nunca había sido capaz de capturarlo mar adentro. Fue una cagada participar en el atraco al banco, porque en tierra firme siempre había sido más vulnerable. Lo que pocos sabían, y él había hecho todo lo posible por mantenerlo oculto, es que el abogado solo había estudiado 3 semanas de Derecho, exactamente el tiempo que había tardado en hacerse amigo del traficante de su módulo. Además, los pocos días de sobriedad en los que había abierto un libro, los había dedicado al derecho mercantil. De poco les iba a servir aquel bagaje para el asunto que se traían entre manos. El abogado inquirió con la mirada al Luces, y el traficante de hachís señaló el coche con la cabeza. «Pues adelante, no perdamos más el tiempo». Entonces el Luces pidió la ayuda del Rudy y el Babas para extraer del maletero al acusado y llevarlo ante el presidente de la asamblea. «Veo que no ha querido colaborar», ratificó el abogado tras observar al acusado inconsciente y atado de brazos y piernas, y al ver el chorro de sangre que le salía de la frente. «Se recuperará», intervino el Luces como única disculpa. Siguiendo un procedimiento que habían aprendido a base de celebrar asambleas, el Cobra y el Pinchos llegaron con un cubo lleno de agua fría y lo vaciaron sobre la cara del acusado. El violador del Guinardó abrió los ojos de par en par, aterrorizado por el impacto, y trató de levantarse. «¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? ¿Qué coño hago aquí?» «¿Se encuentra bien?», se interesó el abogado. «¿Qué coño está pasando?» «Tranquilo, ahora le quitaremos las cuerdas». «Yo no he hecho nada, no he hecho nada». Las carcajadas se escamparon entre los pinos del bosque. «Claro, yo no maté a mi mujer», el Babas. «A mí nunca se me ha disparado la pistola», el Pescadillo. «Y yo no provoqué el incendio», el Cobra. «Y yo no repartía chucherías en la puerta del instituto, ¿no os jode?», se animó el Rudy. El abogado puso los ojos en blanco. Le daban mucha pereza todos esos preliminares. Por culpa de momentos como aquel, siempre iban justos de tiempo. «Por favor, a partir de este mismo instante doy por iniciada la asamblea. Quien desee hablar, que levante el brazo para pedir el turno de palabra». ¿Pero de qué asamblea? Por favor, usted también, alce el brazo si quiere hablar». Los 6 delincuentes miraron los brazos inmovilizados del acusado y tuvieron que contenerse la risa. ¿Qué serían las asambleas sin aquellos ratos distendidos? Formaron un círculo alrededor del violador. Solo les iluminaba el resplandor azul de la luna. Siempre dócil y complaciente, el Luces desató las muñecas y los tobillos del acusado. «Cuidado, que no te haga daño». A continuación, recorrió el círculo improvisado con una bandeja de plástico que los delincuentes quisieron ignorar. «Por favor, no compliquemos más las cosas». Resignados, los delincuentes depositaron en la bandeja las navajas y las pistolas que los acompañaban a todas partes. La segunda norma de la asamblea era clara. Una vez al año, las armas deben dejar paso al diálogo, la argumentación y el consenso. «Ahora sí, que empiece la asamblea», celebró el abogado. El presidente recordó al acusado sus crímenes: secuestros, algún robo menor y, sobre todo, 23 violaciones. 15, quiso matizar el Pinchos.
Bien, 15 probadas, pero todos sabemos que... intervino el abogado. Deberíamos ceñirnos exclusivamente a los hechos probados si queremos preservar la dignidad de esta asamblea. ¿Dónde había aprendido el desgraciado del Pinchos aquel vocabulario? Al abogado le gustaba comprobar que los miembros de la asamblea se tomaban cada vez más en serio los juicios, pero ni tanto ni tan poco. De cualquier forma, estaba conforme con que el Pinchos asumiera el papel de poli bueno. Ya parecía que los acusados tenían incluso un abogado defensor. De acuerdo, pues 15. Ya me juzgaron por toda esa mierda, lo he dejado atrás. Levante la mano si quiere hablar, pidió el abogado. Sin entender nada, el violador del Guinardó levantó la mano y repitió la frase. Si mal no recuerdo, intervino el presidente de la asamblea, haciendo ver que consultaba los apuntes de una libreta. Lo condenaron a 313 años y 7 meses de cárcel, y solo ha cumplido 21. El violador resopló. Parecía impaciente, inquieto. Pasado el primer sobresalto, seguramente sopesaba las posibilidades que tenía de convencer a los captores, de huir o de sobrevivir. Cualquiera de las 3 opciones le valía, aunque cada una de ellas comportaba ciertos riesgos y sacrificios. Estoy arrepentido. Durante mi estancia en prisión hice cursos de reeducación sexual. Bien hecho. Yo estudié Derecho. ¡Joder, que no se me levanta!, confesó el violador. Los miembros de la asamblea lo miraron, compadecidos. Un violador tita floja, lo que nos faltaba, se le escapó al Babas. El abogado llamó la atención a los asamblearios cuando empezaron a burlarse de su invitado. La tercera regla decía: no se hará escarnio del acusado, y cuando se desee aprobar la ocurrencia de un compañero, se optará por un aplauso silencioso. O sea que el grupo de delincuentes alzó los brazos y agitó las manos como muestra de reconocimiento hacia el comentario inspirado del Babas. El líder de la asamblea extrajo de su maletín un fajo de folios que había llevado a encuadernar aquella misma mañana. Había elegido una encuadernación con espiral para que causara mejor impresión que unas grapas chapuceras. Fue pasando las páginas del dossier para que sus colegas echaran un vistazo a las noticias que había recopilado durante los últimos 5 años. Los compañeros extrajeron sus teléfonos móviles, buscaron la aplicación de la linterna e iluminaron el documento. El abogado los puso en contexto. Es una pequeña muestra del debate social que se ha abierto en torno a la puesta en libertad de este señor. La gente exige que aumenten las penas de los delincuentes, exigen cadena perpetua e incluso la pena de muerte. ¿Es eso lo que queremos? Todos permanecieron en silencio, contrariados. El abogado sabía que aquel argumento era definitivo. Pocas veces dirigía él la acusación contra el investigado, pero es que no podía soportar a los violadores. Eran desequilibrados e impredecibles. No había forma de hacerlos entrar en razón. También le enfurecía que recibieran todos esos títulos nobiliarios. Que si violador de la Champla, que si violador de Drassanas, aquello era un agravio, se mirara por donde se mirara. Antes de que alguien pudiese reaccionar, el acusado se levantó de golpe y empujó al Luces para romper el círculo y arrancar a correr. Se perdió en la oscuridad antes de que los asamblearios tuvieran tiempo de recoger las armas de la caja de plástico y perseguirlo. El abogado se separó del grupo. Juntos hacían mucho ruido y pensó que si se movía con sigilo y en solitario, podría coger a la presa desprevenida. Hacía 10 minutos que patrullaba por el bosque cuando percibió que se movía en unos matorrales cerca de una pendiente. Empuñó la navaja y se abalanzó sobre las matas. El violador del Guinardó rodó por el suelo justo a tiempo para esquivarlo y contraatacó agarrándolo por la camisa con tanta fuerza que el abogado notó cómo sufrían las costuras y los botones. El violador lo lanzó contra un tronco y lo dejó aturdido. El Luces y compañía llegaron atraídos por el ruido antes de que el violador del Guinardó huyera. El Cobra, monitor de boxeo durante las épocas que no pasaba en prisión, lo dejó groggy con un uppercut. Después lo empujó y el violador se precipitó por la cuesta rocosa, dando volteretas unos metros hasta que un árbol lo frenó. Desde la distancia, los miembros de la asamblea observaron cómo el violador, ensangrentado, gemía y pedía auxilio. «Muy bien, ha llegado la hora de votar», dijo el abogado desde el tronco en donde había aterrizado el acusado. Uno tras otro se posicionaron. Empate a 3. Solo faltaba que votara el abogado.
Era fascinante comprobar qué fina era la línea que separaba los dos destinos posibles que el violador del Guinardó tenía frente a sí. «Culpable». El contrabandista no dudó. «Por favor, Luces». Resignado, el Luces descendió por la pendiente. Los asamblearios no oyeron lo que su compañero le dijo al violador. Solo presenciaron cómo el Luces cogía la cabeza del acusado y la golpeaba contra una roca una vez y otra y otra. Mientras tanto, el abogado ya había marcado el número de teléfono habitual. 2 tonos y sonó una voz que conocía bien. «Sí, ya podéis venir». Sí, ahora nos vamos». Un accidente, como siempre. No se siente culpable, pero el abogado está agotado. Tal vez ha llegado la hora de dejar la asamblea. Se plantea mientras sigue leyendo la noticia. Cada año es lo mismo. Un violador, un asesino o un político corrupto, un bosque, un accidente. Podría recitar el artículo de memoria. Hasta que llega el último párrafo. Aunque el accidente es la principal hipótesis de los Mossos d'Esquadra, los agentes han encontrado en el lugar de los hechos un botón de camisa que no pertenecía a la víctima. Antes de palparse la camisa, el abogado recuerda la última de las reglas de la asamblea. Vigilad vuestras pertenencias durante toda la reunión. Me cago en la hostia. Si os ha gustado este relato, os animo a que os suscribáis al podcast de Vivir del Cuento en la plataforma de podcast que estéis utilizando, ya sea Spotify, iVoox, Apple Podcast. También os estaré muy agradecido si podéis valorar el podcast con 5 estrellas o con un me gusta o con la opción que tengáis para hacerlo llegar a muchas más personas. Aprovecho también antes de terminar para comentar quién ha sido la ganadora del concurso que hicimos el mes pasado, del libro de relatos Brujas Blancas, Hadas Negras de Gemma Solsona. La ganadora ha sido Ana. Así que felicidades, Ana. En breve me pondré en contacto contigo para poderte enviar el libro. Y si vosotros queréis participar en los concursos que vamos a ir organizando casi todos los meses, solo tenéis que suscribiros a la newsletter de Vivir del Cuento en vivirdelcuento.es/suscríbete. Allí, además de daros la posibilidad de participar en estos sorteos exclusivos, también os enviaremos cada mes el PDF del relato que vayamos a locutar. Así que bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy, espero vuestros comentarios, vuestro feedback y lo de siempre, muchas gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.